Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Bien, señor. Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y Muy usted? bien, señor, gracias a Dios. Me alegra Bien, mucho que señor. me alegra mucho que todos estén bien. Eh, Vamos hoy, bueno, ya ustedes saben que todas las sesiones las estamos grabando eh, y después ustedes las pueden escuchar, la pueden ver. Si pronto no comprendieron algo, igual cualquiera de los que no haya podido asistir a la sesión la puede ver. Entonces, quiero que me recuerden cuál es el texto que nosotros estamos leyendo, a qué autor estamos leyendo en este momento. Recuerden, remember, recuérdenlo. De Joaquín Viloria, señor. Muy bien, estamos leyendo a Joaquín Viloria. ¿Y cómo se llama el texto que estamos leyendo? La guerra de 1000 días. Sí, pero ¿cómo se llama el Tiene texto? que ver Nosotros estamos leyendo un libro, bueno, no un libro, pero sí estamos leyendo una parte del libro de Joaquín Viloria. ¿Cómo se llama ese libro? No se los he dicho varias veces, ahorita lo vamos a leer entonces una vez más. Es importante tener claro qué leemos, cuál es el autor, para tener claras las posiciones. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Nosotros estamos analizando todos los textos de nuestro segundo ciclo para poder elaborar nuestro segundo episodio de la obra radiofónica, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles por acá la pantalla. Esperen un momentico. Listo, ahí la tienen. Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente. Los vuelvo a ubicar. Ahora sí, ¿quién me dice cómo se llama el texto que estamos leyendo? ¿Qué dice ahí? De los empresarios del Caribe Empresarios. de Colombia. A ver, hablen fuerte. Empresarios. Empresarios del Caribe colombiano. Económica y empresarial de Grande y del Bajo Magdalena, desde el 1930. Listo. Recuérdenme qué hemos leído sobre el tema que estamos estudiando. ¿Qué hemos aprendido? Recuerden. Ahí les voy colocando las diapositivas para que se acuerden un poquito. Bueno, Matthew, sí me gustaría que alcen un poquito la voz, ¿viste? Porque se escucha bastante bajo. ¿Qué es la tú estabas pidiendo? así me escucha a mí. Ahora sí, Matthew. Adelante. Señor, que lo que estábamos, bueno, lo que hemos aprendido y acerca del contexto geográfico es de la ubicación, principalmente de la finca, de cómo está ubicada la zona bananera, que era lo que lo conformaba, los ríos que la bañaban. Eh, También hemos aprendido acerca de cómo, a ver, Muy bien, Matthews. Y cuéntenme quién me dice dónde bueno, está aquí ubicado. también habla acerca de, ¿dónde está ubicado qué, señor? La zona bananera. Ustedes saben que en ese momento no se le llamaba zona bananera, ¿cierto? En ese momento
se le conocía de pronto como la región agrícola del sur del San Juan del Córdoba. Y ustedes saben que Ciénaga no se llamaba Ciénaga, ¿verdad? No. ¿Cómo se llamaba Ciénaga? A finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XX, que es el periodo que estamos estudiando. Ciénaga se llamaba San Juan del Córdoba. ¿Ok? San Juan del San Córdoba. Juan del Córdoba. Y pues nosotros dentro del contexto estudiamos la zona bananera, pero obviamente en ese momento histórico no se llamaba zona bananera. Este mapa es un poquito más actual y aquí dice zona bananera, pero la zona bananera ustedes saben que es un municipio del Magdalena. Entonces en este momento la zona bananera comprendía todo esto que está señalado aquí. Y no se le Que conocía como habla, zona señor, bananera, no se le conocía como zona bananera, sino de pronto una forma de llamarle la región, o por lo menos Joaquín Viloria, el autor que estamos leyendo, la llamaba como la región agrícola del sur del San Juan del Córdoba, o sea, la región agrícola del sur de Ciénaga, porque Ciénaga en ese momento no se llamaba como tal, ¿cierto? Entonces, nosotros estudiamos la ubicación con respecto a los demás países que se encuentran en el Caribe. Miren que aquí está la zona bananera, aquí, justo aquí, este es Colombia, y aquí están todos los países del Caribe. ¿Por qué esa comparación? Pues precisamente porque en muchas de estas regiones, en muchos de estos países ya se estaba cultivando banano y ya existía una industria del banano. Vale. Entonces, aquí ya al interior del departamento, si nosotros miramos este mapa, podemos darnos cuenta de que esta era la zona bananera. Y si se dan cuenta que esta línea es, miren aquí donde dice la leyenda, el ferrocarril del Magdalena. O sea, este era el ferrocarril, por ahí pasaba. Y todo lo que estaba al lado y al lado, como nosotros lo pudimos ver acuérdense cuando entramos a Google Earth, que nos dimos cuenta que al lado y lado de la línea del tren están las plantaciones de banano, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Un poquito. Sí, señor, claro. Sí, claro. Bueno, entonces hasta ahí estamos claros. Entonces seguimos. También hablamos de las dificultades en la inversión extranjera. ¿Qué hablamos sobre ese tema? O sea, ¿qué nos contó Joaquín Viloria en su texto sobre las dificultades que enfrentaron los primeros cultivadores o exportadores de banano? Cuéntenme ustedes. Bueno, señor, la falta de experiencia. ¿Cómo así? La falta de experiencia en que ellos no tenían esa herramienta que los podía, obviamente, a que el banano llegara bien intacto a, digamos, a Estados Unidos. Ya, por ejemplo, cuando hicieron la primera exportación, recuerde de que esos bananos llegaron dañados, o sea, no, digamos que no fue algo positivo que sucedió en ese momento. ¿Por qué? Por la falta de experiencia. Ya hicieron así como quien dice a ver si de pronto a la suerte, a ver si llegaba, o sea, porque no tenían ese conocimiento claro que de pronto necesitaban y las herramientas necesarias que ellos necesitaban para poder. Muy bien, Matius. Y también el atraso tecnológico de la agricultura. ¿Cuál es también el ferrocarril? O sea, no tenían el transporte para que obviamente el banano pudiera llegar bien. También las pérdidas económicas. Las inversiones extranjeras tuvieron que venir porque al ver no tenían el capital suficiente. ¿Para qué? Para invertir en un buen transporte, en buenas tecnologías en las que podrían hacer que la plantación pudiera ser bien exportada. Y también lo del ciclón que sucedió de 1894, que fue también algo que tambaleó mucho también las plantaciones, en la cual trajo pérdidas también, ¿ya?
recordando de que el ciclón es como especie de un tsunami, ya es algo de la ¿De naturaleza, un tsunami o de un mm, huracán, Matius? en la que, perdón, un huracán. Pero en menor Y escala, eso fue lo ¿cierto? que trajo pérdidas porque, exactamente, claro. Continúa, tú dices que le trajo pérdidas. Ya, señor. Muy bien, gracias, Matius. Ah, sí, o sea, le trajo pérdidas. Pues obviamente hablo hasta aquí porque a ver si otro compañero eh, pueda expresar. Gracias, Matius. Eh, muy al punto todo lo que has mencionado. Así es, efectivamente. Vamos a continuar entonces, recordando lo que hemos leído. También hablábamos de qué pasó comenzando, qué aparece, qué nivel ya después, ya que aparece la inversión extranjera, que de pronto mejoran las condiciones. Entonces hablamos de la construcción de los canales de riego. ¿Sí recuerdan qué son los canales de riego? Sí, claro, sí. Recuérdenme. ¿Qué se le llama canales de riego? Daila, yo creo que ella sabe de esos canales, Ahí los nombres. están haciendo la pregunta. Cada ¿Tú nombre, sabes? cada nombre recibe, cada Yo, riego, tengo internet, yo no sé ni cómo. Sí, yo sí sé que. Bueno, cuéntanos. porque hay que recordar que cada riego tuvo su nombre. Cada canal de riego. Los canales de riego, ¿cómo lo conocemos nosotros popularmente? Algunos se han bañado ahí. Bueno, como la sequía, La sequía, Ajá, que exacto. Las pozas, ¿sabes? la poza. Y eso se construyeron ¿para qué? ¿Para qué se construían esos canales? Para que los niños de Para la los ciénaga se animales, bañaran. No, no, para los animales, señor, como las vacas, todo eso, señor. Pero Para eso se utilizaba. si en la zona bananera, que se está hablando de las plantaciones de banano, se construyeron los canales de riego para los animales. para las no plantas, sé. ¿Para cuáles plantas? No, a para las las plantas, plantas Pero ¿para cuáles plantas? de para los banano, bananos. Para las plantaciones de banano. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué las plantaciones de Ajá, banano? la plantación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban esos Señor, canales? mire, resulta y pasa de que obviamente la tierra era muy reseca. Entonces ellos necesitaban de hacer que la tierra era fértil, pero Ah, obviamente el río era también un poco aislado. Entonces ah, los canales de riego eran como, es como si abrieran una brecha que obviamente facilitara el ingreso del agua y obviamente llegara a las plantaciones de bananos de ese tiempo, que obviamente ahí habla acerca ahí explica, de por cierto en el mapa habla acerca de cómo este, iba pasando el canal de riego, que obviamente, y creo que ya lo vamos a ver ahorita, que cada riego tenía su nombre. El propósito por el que fue creado principalmente fue para colocar más fertilidad en la tierra de la plantación de banano. bien. Para poder Me regar hizo las explicar. plantaciones, ¿cierto? Porque como tú lo dijiste, los ríos no estaban tan cerca. Entonces se necesitaba agua cerca para poder regar las plantaciones. Excelente, chicos, los veo bien.
¿Y cuáles fueron los canales que se construyeron? ¿Cuáles fueron esos canales de riego que se construyeron? Ahí los tienen anotados. La sequía, señor. ¿Cuáles Bueno, fueron los señor, nombres? Ahí están anotados. uno fue el apostolado, el otro fue la Lucía, la sequía del Y el túnel túnel. y el canal de Buenaga. Buenaga. El Hay apostolado, uno, bueno, bueno, así muy bien. esos canales, el canal de riego, la mayoría de los canales de riego se utilizaban, o sea, eran algo privado, obviamente, para ellos, para su finca, pero hubo uno en que sí lo de como un canal de riego en general, o sea, Público. en que obviamente todos cogían provecho de eso. Era público porque fue construido por el gobernador, ¿cierto? Que era el gobernador del Magdalena, en ese momento era quien. Y así le colocaron el nombre al canal. ¿Cómo que se llama? Tiene el nombre del canal. El canal tiene el nombre del gobernador. Tiene un nombre todo raro. Sí. Goenaga, ahí está, canal Señor Goenaga. Y del canal le colocaron Buenaga, señor. Sí, así es. Chicos, sobre este punto, que fue lo que trabajamos en la primera parte, ¿quedan preguntas, quedan dudas por responder? Porque ustedes creen que de esta primera parte, que hasta aquí nosotros leímos del texto, se puede tratar en un episodio, en una escena de radioteatro. ¿Ah? Yo considero de que principalmente a través de las preguntas se va profundizando, pero creo que le hace falta más preguntas como para hacerlo más, Sí, ¿y cuáles podrían ser más las preguntas extenso para profundizarlo? ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? Adelante, pero yo quiero que ustedes me digan de esto que analizamos hoy hasta aquí, que recordamos. ¿Qué preguntas pueden surgir para profundizar? O sea, primero les dije si ustedes consideran que hablar del contexto histórico, de las dificultades que enfrentaron los primeros cultivadores y exportadores de banano y de la construcción de los canales de riego, ¿vale la pena hacer una escena o vale la pena incluir esta parte en el segundo episodio del radioteatro? ¿Ustedes consideran que esta parte hasta aquí, hasta ahora, o sea, lo que leemos hoy, lo que hemos leído hoy, vale la pena incluirlo en el radioteatro? Sí, señor. ¿Qué piensa Juan Santiago? ¿Sí vale la pena incluirlo? Sí, señor, porque sí, eso tiene un buen punto. Señorito. Pero para poder para poder incluir esto en el radioteatro, creo que deberíamos profundizarlo más, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Un poco más. ahora yo les digo, ¿qué preguntas podemos hacernos? O sea, ¿qué faltaría como profundizar un poco más sobre esto que leímos? Por ejemplo, estos canales, sobre estas dificultades, sobre este contexto. ¿Qué preguntas surgen? O sea, ¿qué deberíamos investigar un poquito más? Porque el texto no nos dio más información. O sea, eso significa que debemos buscar información en otros textos, en otras fuentes. Pero, ¿qué información vamos a Bueno, buscar? señor. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué se preguntarían ustedes? Digamos sobre el contexto o digamos sobre estas dificultades. Ya, por ejemplo, aquí quedó claro todo, absolutamente todo. No hay nada que investigar para poder incluirlo. Por ejemplo, ¿será que sobre el ciclón ya está toda la información? O sea, ustedes no se imaginan que de pronto podemos profundizar un poquito más sobre ese ciclón. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué fue lo que en realidad afectó? Y también puede ser cómo fue que se levantó
el en ese entonces, hasta qué hicieron los inversionistas o qué hicieron los dueños de esos cultivos cuando sucedió el ciclón, Muy teniendo bien. en cuenta de teniendo pérdidas, ¿cómo fue que ellos se levantaron de eso? Si siguieron, si no se desanimaron, si dijeron que iban a renunciar, dijeron de que ya no iban a hacer más nada, o sea, ¿cuál fue la actitud de las personas, tanto de la sociedad como de los inversionistas y de las personas que eran dueños de esos cultivos, la reacción ante el ciclón que sucedió en ese entonces? Muy bien, Matius. Entonces, anótenlo, por favor. Ese es uno de los puntos que tenemos que consultar. Bueno, ¿Cómo señor, vamos a ocurrió? concretar bien la O sea, pregunta hay que porque fue tratar un de, poco. primero sería tratar de describir lo mayor posible. Para poderlo describir tenemos que consultar muchas fuentes, ¿verdad? Buscar periódicos de la época y tratar Sí, de averiguar de pronto con las personas de la comunidad si alguno de sus familiares, de sus abuelos, de sus bisabuelos les contaron sobre ese ciclón. Entonces hay que describir cómo ocurrió el ciclón de 1894. Ese sería, ¿verdad? Un punto, una pregunta. ¿Cómo sería como describir cómo ocurrió el ciclón? O no describir, sino lo colocar solamente. ¿Cómo ocurrió el ciclón de 1894? Y la otra es la que tú dices, Matius. Tú dices que 1894, señor. sí, claro. Señor, ¿cómo ocurrió? El ciclón de Espérenme un momento. 1894. Matius, y tú lo que dijiste sobre la actitud o cómo lo asumieron. En Sí. 1900, señor. 1894. Bueno, la otra pregunta podría ser también así, no sé, señor, que ayuda entre todos poder hacerle esta pregunta. Eh, digamos que sí, digamos, ¿cuál fue la actitud de los inversionistas? Y sí, porque en eso entonces ya había inversionistas que estaban invirtiendo acerca del banano, ¿cierto? Claro, claro que sí. Entonces, ¿cuál fue, digamos, como que el pensamiento, la actitud de los inversionistas ante esta situación del ciclón? Muy bien, excelente. ¿Cuál fue la actitud de los inversionistas frente al ciclón? Porque de pronto, digamos que no tanto al Exactamente. ciclón, sino a las consecuencias, a lo que dejó, porque ya supimos que el ciclón, Claro, de porque yo hecho, me imagino, chicos, hay yo- imágenes, buscan en internet y hay imágenes de cómo el ciclón arrancó, o sea, desprendió las plantas, desprendió las matas de banano. claro, señor. Ya, entonces hay Por que mirar ejemplo, yo qué a veces, o hicieron sea, yo me ellos, pregunto, ¿sí o no? Tú te preguntas qué yo más. me, claro, yo por ejemplo, yo me pregunto, o sea, yo me pregunto porque eso es una situación donde, o sea, digámoslo de esta manera, donde la naturaleza se revela. Y usted sabe que cuando la naturaleza se revela de esa manera, pues obviamente tiene grandes secuencias y tiene efectos secundarios, ¿ya? Mire de que ahí se murieron personas, no muchas, ¿ya? Pero sí murieron personas, hubieron inundaciones, hubieron muchas cosas, o sea, yo quisiera también como saber cuál fue la actitud de ellos al ver eso, si se sintieron derrotados, si se de pronto dijeron, no, hasta aquí llegó todo esto, Exacto, ¿ya? así es. Y obviamente, si nos podemos dar cuenta, ellos se levantaron, pero ahora la pregunta es, ¿cómo hicieron ellos para levantarse de esa rebelión de la naturaleza en ese momento? Así es. Muy bien. Chicos, las están anotando las preguntas porque yo se las voy a pedir, como siempre, me las van pasando porque
Eso es algo que tenemos que tener muy presente en nuestra investigación. Esas preguntas nos van diciendo para Sí, dónde señor. vamos. Ya. Y ahí vamos organizando nuestras Exactamente. Señor, ideas. una pregunta. Dígame, Matthews. Una preguntita, disculpe que la haga repetir, señor. La primera pregunta que nosotros realizamos fue ¿cómo ocurrió el ciclón de 1894? Y la otra dice que ¿cuál fue? Pero no me ¿Cuál quedé fue ahí la porque actitud si de los quería hablar. inversionistas frente al ciclón o frente a las secuelas del ciclón? Puede ser. Bien, chicos. Entonces, vamos a seguir aquí. Señor, frente a las, ¿A las secuelas o frente al señor, frente a las ciclón? secuelas del ciclón. Sí, ya. O también se Ok. puede hacer la Y investigación la otra más a fue, y la profundidad otra es, de cómo el ciclón afectó la producción bananera, ¿cierto? Porque de pronto sí ya Viloria nos también. dio una información, pero creo que también se podría profundizar un poco más para tenerlo en cuenta en nuestro segundo episodio. Entre más información tengamos, más vamos a producir. Ahora, con respecto a estos canales de riego, Y la otra, dime, Matthews. no siga, señor. Listo. Entonces, ahora con respecto a esos canales de riego, ¿ustedes creen que deberíamos profundizar un poco más o ya para el episodio? Bueno, también puede ser cómo se originó los nombres de los riesgos, o sea, por De los qué canales. hay un riesgo que se llama, eh, sí, los canales, pero es un momentico que estoy copiando acá mismo en el celular Ah, ok. ok, bueno, menos mal que no la ha quitado, señor, ahí tenemos la pantalla, dice, el apostolado, bueno, dice que de canales de riesgo el apostolado, bueno, ¿por qué se llama el apostolado? Pero ya Yo nosotros más o sabemos menos por sé, qué pero se llama. obviamente sería bueno de que profundizáramos y cómo fue que de qué, bueno, eso sería algo ya geográfico, ¿ya? Ya eso Como sería cuál es el algo ya origen, geográfico, ¿en qué sentido? De, explicar los de nombres que investigáramos Ajá. desde qué río. Señor, ¿me puede permitir un momentico, por favor? Voy a hacer un momento de la clase ya. Bueno, listo. Muy bien, Matthews. Lo que Matthews está diciendo me parece interesante. ¿A ustedes qué les parece? Si vamos a averiguar el origen de los nombres de cada canal de riego. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué opinan? ¿Ah? Señor, ¿está bien, señor? ¿Sí les parece que se debería averiguar el origen de cada canal de riego? ¿Por qué se llama cada canal de riego así? Sí, El Apostolado, la Lucía, la señor. Sequía al Túnel, el Canal Gonaga. Bueno, el Apostolado y el Canal Gonaga sabemos, pero vale la pena profundizarlo, ¿cierto? Entonces, chicos, pueden anotar esa pregunta. Y Matthew iba a decir otra, pero se salió. Me parece que él estaba preguntando sobre de qué río se desprende cada canal, o sea, de qué río se origina. Dice que es algo geográfico, pero sí también hace parte de la historia. ¿De dónde salía cada canal? ¿De qué río? Entonces, no sé si lo quieran copiar, cópienlo por favor, Santiago. Y todos deben tomar apuntes. Ajá, señor, para copiarlo. ¿De qué río se desprendía cada canal? Se desprendía. Sí, cada canal de riego. ¿Alguien tiene otra pregunta que pueda surgir de allí para profundizar?
Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ya esto fue lo que estudiamos recientemente. Vamos a hacer de pronto un repaso somero. Dijimos que el United Fruit Company, ¿cómo fue el origen? Cierto, se originó en 1899. Las personas ya comenzaron a caracterizar la zona por la gran fertilidad de su suelo, porque estaba ubicada estratégicamente, ya que estaba entre el puerto de Santa Marta y también tenía un ferrocarril ya que iba de Santa Marta a Ciénaga. Además, que se eran necesarias economías a grandes escalas, para eso se necesitaba inversión, ya habíamos hablado de que era la economía a grandes escalas, ¿verdad? Es ese tipo de economía que se suple por cantidades, todos los recursos que necesitan y así sale mucho más económica la producción. Entonces, en 1899, todas las compañías extranjeras, o casi todas las que estaban en la región, se unen. ¿Cuáles fueron esas compañías? La Columbia Land Company, Boston Fruit Company, Snyder Banana Company, Food Dispatch Company y Tropical Trading and Transport Company. Todas estas se unen y dan origen a lo que fue la United Fruit Company, simbolizada o con las siglas UFC o UFC. Estas siglas, cuando las vemos, sabemos que nos están hablando de la United Fruit Company. Okay. Esa compañía ya en 1901 le habían cedido el manejo del ferrocarril de Santa Marta, o sea, ya le habían dado la concesión y ya era la que manejaba el ferrocarril. También habíamos hablado de Minor Cooper Keats, quien pasó a ser el gerente de la United Fruit Company, y pues ya más adelante hablaremos un poquito más de él, que es lo que dice. Aquí está intentando entrar Matthews. Listo, Matthews. Luego, bueno, Joaquín Viloria en su libro también habla de la Guerra de los 1000 días y el Tratado de Neerlandia, ¿cierto? Por eso se hizo preciso hacerles como una explicación de lo que fue la Guerra de los 1000 días, ¿cierto? Que fue un conflicto que duró más de 1000 días, perdón, y fue entre 1899 y 1902, que fue la confrontación entre los partidos liberal y conservador, pero luego los conservadores estaban subdivididos, igual los liberales, y de la margen, digamos que de la orientación nacionalista de los conservadores y los independientes de los liberales, surge un nuevo partido político, que fue el Partido Nacional, y era un partido que reprimía, que excluía y que persiguió políticamente a los liberales. Entonces, eso lo lleva a ellos a pensar que definitivamente por la fuerza, por el uso de la violencia, es que se puede lograr acabar con esta tiranía en cierta manera. Entonces, a eso se le une pues que los precios del café, que el mayor producto de exportación en Colombia, era el café, y ese producto bajaron los precios, o sea, cayeron a nivel internacional porque había pues una crisis. Y aparte de eso, este tipo de gobierno, que fue el de los conservadores o del Partido Nacionalista, que ya venía con estos cambios desde Rafael Núñez, ellos estaban de acuerdo con subirle impuestos a las exportaciones del café. Todo esto generó la Guerra de los 1000 días. Ya, entonces yo les explicaba cuáles eran las diferencias entre los conservadores nacionalistas y tradicionales. Los nacionalistas estaban más de acuerdo, o sea, eran los que estaban gobernando en ese momento. Y los liberales estaban los independientes y los radicales. Los independientes estaban más de acuerdo con los conservadores y los radicales estaban de acuerdo totalmente con el uso de las armas, rebelarse. También les estuve explicando en qué consistió la Guerra de los 1000 días, cómo se desarrolló, cómo llegó a su fin, ¿verdad? Los liberales fueron derrotados, pues se tuvieron que rendir y firmar la costa, fue el Tratado de Neerlandia. Y existieron otros 2 tratados más. La guerra dejó más de 100.000 muertos, el Partido Liberal se rinde, se firma el Tratado de Neerlandia, el de Wisconsin. Quedan muchas deudas por todos los gastos de la guerra en el país. Y el país también quedó muy empobrecido, las vías de comunicación y las industrias estaban destruidas y también había una gran deuda interna considerable.
Vamos a hablar ahora pues de, retomamos, ya hice pues ese cierre aquí, digamos que ya, esa fue la explicación de la Guerra de los 1000 días para poder comprender un poco más lo que dice Joaquín Viloria. Hasta ahí estamos. Listo. Entonces, tenemos que, vamos a seguir analizando el texto. Un momentito. Entonces, ¿qué pasó? En 1899, ¿ok? Se constituye la United Fruit Company. O sea, se conforma la empresa. Ya habíamos hablado anteriormente que se unieron todas las compañías extranjeras y dan origen a la United Fruit Company, ¿cierto? Pero en ese mismo año también estalla la Guerra de los 1000 días. Algo que fue pues delicado y que vamos a ver más adelante cómo afectó a la industria del banano. Ahora, en octubre de 1902, también ocurre que los liberales son derrotados. Y como los liberales son derrotados, entonces se firma el Tratado de Neerlandia. Para este caso solamente vamos a hablar del Tratado de Neerlandia, porque pues fue el que se ocurrió precisamente en la finca de Neerlandia, ¿cierto? Ajá, pero ¿y por qué la finca de Neerlandia, señor? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Quién me dice qué es la finca de Neerlandia? ¿Qué recuerda sobre la finca de Neerlandia? De todo lo que hemos estado estudiando. Bueno, señor, como podemos ver, la finca de Neerlandia fue una finca importante porque allí fue donde se firmó el Tratado de Paz de la Guerra de los 1000 días entre los dos partidos conservadores y liberales. Muy bien. ¿Y esa finca qué? ¿Dónde quedaba o qué? Nosotros qué tenemos que ver con esa finca. Porque yo creo que ella estaba entre Ciénaga y Aracataca. Estaba entre el medio de esas dos, de Ciénaga y Aracataca. Ok. Por eso es que tiene que ver Muy bien. que fue una de las más afectadas y fue donde hicieron el primer tratado. Bueno, listo. Entonces, la finca de Neerlandia, ahí se firmó el tratado, conocido como Tratado de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902. Entonces, hablemos de esa finca. Según Joaquín Viloria, él dice que en el texto, ojo que yo les estoy explicando el texto que leímos, que ustedes también leyeron, estoy haciendo aquí la explicación. La finca era una finca bananera de 105 hectáreas. Esa finca quedaba cerca de Río Frío, ¿cierto? Estaba al sur de Ciénaga, o sea, que estaba entre Ciénaga, bueno, Daila, está muy bien, tú dices que estaba entre Ciénaga y Fundación. En este caso podemos decir que estaba entre Ciénaga y Río Frío. En ese momento Ciénaga, ¿cómo se llamaba? San Manuel de Córdoba, señor. Muy bien, San Juan Juan de Santiago. Córdoba. Muy bien, Juan Santiago, San Juan del Córdoba. Listo. ¿Quiénes eran los dueños de esa finca? David Pena y Benjamín Senior. Ya, ellos eran de Barranquilla, eran comerciantes, pero eran judíos sefarditas. Uy, señor, ya la puso como difícil. ¿Qué judíos sefarditas? Bueno, ya ustedes saben que los judíos es un pueblo, ¿verdad? Señor, no Así le en escucho, hebreo. no le escucho. Se me está escuchando mal. Ahí me escuchan bien. Yo te Señor, escucho bien, señor. Sí. Matthew, de pronto tiene problemas un poquito. de pronto es mi internet. Sí. Bueno, pero ahí se te va mejorando. Entonces tenemos que los judíos sefarditas, para explicarles un poquito, porque, bueno, decimos que él dice, Joaquín Viloria, que ellos eran judíos sefarditas. Los judíos sefarditas sí eran judíos, pero que vivían en España. Listo, ellos vivieron en España un buen tiempo. Y sefarditas es en hebreo, la península ibérica en hebreo se le llama sefarditas.
Ese es el nombre de la península ibérica en hebreo. Entonces, por eso se les dice judíos sefarditas. Sin embargo, ellos vivieron mucho tiempo en España, pero ellos fueron expulsados de ese país porque los reyes en ese momento como quisieron consolidar una sola religión y pues no querían tener a los judíos ahí, por eso los expulsaron. Y muchos de ellos se fueron a diferentes países. Entre ellos se fueron uno de esos países fue Holanda. Ya. De Holanda, en las expediciones de conquista en América fueron enviados, esos judíos fueron enviados a Brasil y pues ya más tarde de Brasil también los expulsaron y muchos ya se repartieron por América. Aquí a la costa caribe llegaron muchos de esos judíos. Entonces, estos dos judíos sefarditas de los que estamos hablando, que eran los dueños de la finca de Neerlandia, pues ellos eran judíos sefarditos que eran de Barranquilla en ese momento. Y la finca se Señor, llama que usted, Neerlandia, dígame. o sea, de que los dueños de la finca de Neerlandia eran judíos. Sí, judíos sefarditas. Ok. Ya. Bueno, también sería bueno cómo fue que ellos tuvieron esa ¿Cómo? También sería bueno como que preguntar cómo ellos fueron dueños de esa finca. cómo consiguieron la finca, ¿cierto? Bueno, por favor anoten esa pregunta. Claro. Anótenla. ¿Cómo llegaron los propietarios de la finca de Neerlandia a hacerlo? O cómo llegaron Daniel Pena y Benjamín Senior a ser los dueños de la finca de Neerlandia. Muy bien. Entonces, la finca tiene ese nombre de Neerlandia en honor a la tierra de sus padres, claro, porque los padres de ellos vivían en Holanda, ¿cierto? Entonces, Holanda, ya saben que es del estado neerlandés. Hasta ahí vamos claro, chicos. ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme. No, señor, todo bien. Entonces, una vez que se firmó el Tratado de Neerlandia, una vez que ya se firmó el Tratado de Neerlandia, 2 meses después de eso, se firmaron los otros dos tratados, ¿cierto? El de Wisconsin y el de Chinacota. El de Wisconsin se firmó en Panamá, en un buque que se llamaba así, de Wisconsin. Y el de Chinacota se firmó en norte de Santander. Acuérdense que el centro de la guerra de los 1000 días, o sea, la guerra se desarrolló en todo el país, pero más que todo fue en Santander. Allí fue donde se originó y fue de hecho donde el Partido Liberal fue más fuerte. Entonces, listo. Ahora podemos decir que esta guerra afectó ¿cómo afectó esta guerra a la región? ¿Qué pasó? Entonces, la guerra afectó las exportaciones de banano. Porque, pues, la situación violenta que se estaba viviendo ya no permitió que se exportara la misma cantidad. Y bajaron a menos de 270,000 racimos. ¿Qué tal? Pero ya después de que se firmó el Tratado de Paz y todo volvió a la normalidad, pues ya las exportaciones volvieron a crecer. Ahora, durante esta guerra, los cultivadores de banano se vieron obligados, o sea, fueron forzados a pagar una contribución al gobierno, es decir, tenían que pagar un impuesto de 10 centavos por cada racimo de banano vendido para poder financiar el conflicto, o sea, para poder financiar la guerra. Entonces eso también afectó las ganancias. ¿Qué más tenemos aquí? Otra forma en la que afectó la guerra fue a las empresas de navegación de vapor por el río Magdalena, ya que las embarcaciones también fueron destruidas y muchos militares y empleados del gobierno comenzaron a transportar mercancías libremente, sin pagar.
Eso también afectó la economía en la región. Hasta ahí está claro. Dígame. Profe. Dígame. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar qué pasó cuando la Guerra de los 1000 días finalizó. Entonces, Joaquín Viloria habla de que ocurrieron dos fenómenos. O sea, ya luego de la Guerra de los 1000 días, la Guerra de los 1000 días terminó en 1902. Él dice que se observaron dos fenómenos en la zona bananera. Él dice, por un lado, la United Fruit Company estructura su base productiva y exportadora. Y se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de que, anda, pero ¿cómo se organizó la United Fruit Company? ¿Cierto? Y esa pregunta surgió en clases anteriores. ¿Cómo estaba estructurada la United Fruit Company? ¿Cómo se organizaron? ¿Cierto? Pero aquí el texto Joaquín Viloria todavía no nos lo está respondiendo. Él está diciendo que después de la Guerra de los 1000 días es que la United Fruit Company se estructura, o sea, estructura su base productiva y exportadora. O sea, se organiza. Eso es lo primero. Y también ocurre algo, y es que varios militares, después que termina la guerra, los militares, los que pelearon en la guerra, se comienzan a radicar en la zona bananera. O sea que muchos militares se fueron a vivir aquí, se vinieron a vivir acá a esta zona, para aprovechar las oportunidades que les está ofreciendo el cultivo del banano, la actividad bananera. Y también por incentivos gubernamentales de los que vamos a hablar ahorita en un rato. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Sí, sí. Bueno, esto es lo que dice Joaquín Viloria, que fueron dos fenómenos que ocurrieron después. Algo que también ocurrió después de la Guerra de los 1000 días fue que los alemanes Adolfo Hell y Arthur Steckmann se dieron cuenta de que faltaba transporte por el río Magdalena y organizaron una empresa hanseática de vapores. ¿Ok? Entonces, listo. Esas tres cosas ocurrieron, pero Joaquín Viloria se enfoca en dos fenómenos que ocurrieron en la zona bananera. Primero, que la United Fruit Company se organizó. Y segundo, que varios militares, por decir varios, pero bastantes militares, se fueron a vivir a la zona bananera. ¿Por qué, hombre? Porque la actividad económica les llamó la atención y porque también estaban recibiendo algunos incentivos gubernamentales, que ya vamos a ver cuáles fueron esos incentivos gubernamentales. Y que yo creo que ustedes también tienen algo de idea porque ustedes leyeron el texto, ¿cierto, chicos? Señor, una pregunta, o sea que los dos fenómenos que se vivieron en ese entonces fue el ciclón y la guerra de los 1000 días. Exacto, sí, puede ser. La guerra de los 1000 días fue cuando, en 1800, ¿qué? La madre la que agarra. Primero fue el ciclón, que fue en 1894, y después fue la guerra de los 1000 días, que fue en 1800, no, en 1800, no, Cero. no sé. Dos. La guerra de los 1000 días, ¿cuándo fue? 1902. A Que 21 de terminó en noviembre. 1902 Sí. y comenzó El 1890. No. Al 17 de octubre. ¿Comenzó en qué año? Sí, ¿verdad? ¿Comenzó en qué año? 1899. No puede ser ¿no? 1990. 1899, muy bien. Ah, 1899 y terminó en sí, 1900. viste. Listo. Yo que estaba en Ahora, duda. listo. Decimos entonces que los militares, bueno, vamos a ver cuál es la llegada de los militares a la zona bananera después de la guerra. Entonces tenemos que llegaron liberales y llegaron conservadores, pero si se dan cuenta que llegaron más conservadores. ¿Ok?
Dentro de los liberales que podemos destacar que llegaron está el liberal José Rosario Durán, que él era hijo de terrateniente. Y aprovechó el momento para incrementar sus propiedades. Ya. Entonces, una de las mejores haciendas de la región fue suya. Dicen que esta estaba avaluada en 1.000 pesos la hectárea. Cada hectárea de esta finca o de esta hacienda de él costaba 1.000 pesos la hectárea. Mientras que las de otras fincas o las de otras haciendas valían la mitad de ese precio. O sea que estaba muy bien cotizada. En la zona también se residenciaron o se fueron a vivir Francisco Ortiz Garay, pero no familia de Susana. Oye, Susana, de pronto, son antecesores tuyos. Francisco Ortiz Garay y Clodomiro Castillo. Vale, ellos eran liberales. Ahora, por el lado conservador, también vemos que estaba Florentino Manjarres, Ignacio Foliaco, Diego Castro y Rubén Restrepo. De hecho, nos dice Joaquín Viloria que el mismo presidente de la República en ese momento, se llamaba Rafael Reyes, también tenía intereses económicos aquí en la zona bananera. Ahora, en las primeras décadas del siglo XX, el grupo más respetable, o sea, la gente más pudiente de Aracataca, estaba conformada por veteranos militares de la Guerra de los 1000 días. Y estas personas se establecieron allí, más que todo en Aracataca. Algunos militares y empresarios que incursionaron en el negocio bananero, o sea, que se metieron al negocio bananero como tal, está el general Benjamín Herrera en la finca Colombia y está el general conservador Francisco Tronconis y su hijo Manuel Francisco en la finca Andalucía. Vale, chicos, hasta ahí está claro. Sí. Díganme, por favor. Sí, según. Entonces, podemos ver que algunos liberales llegaron a la zona, otros conservadores, ¿cierto? De hecho, el mismo presidente de la República estaba interesado en la región y algunos militares también ya le invirtieron a las plantaciones de banano, que fueron Benjamín Herrera y con su finca Colombia y Francisco Tronconis y su hijo con la finca Andalucía. Ahora, muchos se radicaron en donde, en Aracataca, Magdalena. Y la gente más pudiente de allá eran militares retirados de la guerra y que se radicaron allí. Más adelante, cuando vamos a hacer un análisis literario de la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, vamos a analizar un poquito más ese contexto, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a profundizar un poco más. De pronto, el fenómeno de la llegada de ellos como tal, que es literatura, no es estudio histórico. Pero de pronto ustedes puedan considerar que valga la pena profundizar un poco más de pronto en estos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece un fenómeno, aparece algo en la zona bananera, que fueron las adjudicaciones de territorios. Señor, ¿eso qué es? ¿Saben qué es adjudicaciones de territorios? ¿Cómo es que, señor? Disculpen. ¿Cómo es que? ¿Saben ustedes qué es adjudicaciones de terrenos? No, señora, de verdad no sé. Bueno, adjudicar. ¿Sí saben qué es adjudicar? ¿Lo han escuchado alguna vez la palabra?
Adjudicar. ¿sí? Suena. Si ustedes lo miran en el diccionario, Es les va a decir declarar que determinada cosa le corresponde a una persona o conferírsela en O sea, satisfacción eso es del derecho. como, Ajá. eso es como que le dan cada terreno a cada dueño. O sea, que no se pueden como O sea, se lo dan, dándole la autorización como de que, como declarar ajá, a se lo alguien dan que dueño eso de es de él y, o sea, alguien no se puede. Legalmente que es de esa persona, digo yo. algo. Sí, señorita, así. O sea, entregarle un terreno a alguien y decirle, bueno, tú eres el dueño. Eso es la adjudicación de terrenos. Esto comenzó a pasar en la zona bananera. Y vamos y les explico un poquito. Resulta, lo estoy explicando el texto de Joaquín Viloria, esto no lo digo yo, esto lo dice Joaquín Viloria, para tenerlo claro. Una vez finalizada la guerra, ¿cierto? El presidente, que les dije cómo se llamaba el presidente de Colombia en ese momento, y en la diapositiva también está anotado el nombre. Eduardo V. No. Rafael Reyes. Rafael Reyes. Ah, no. Él Sí, estaba presidente. preocupado por buscarle ocupación a los militares retirados del ejército. Quería como buscarles un trabajo o algo. Y después que se terminó la guerra de los 1000 días, que fue, ¿en qué año fue que terminó la guerra? En 1902. Muy bien, Sí, ¿verdad? sí, señorita. Él en 1908 comisionó a unos generales, que fueron Nicolás Perdomo y Víctor Calderón. Él los mandó para que hicieran un viaje de exploración al departamento del Magdalena y estudiaran los terrenos entre Santa Marta y Fundación. ¿Para qué? Para asentar una colonia militar agrícola. ¿Ya? Y para que le diera trabajo a los militares que ya estaban retirados. Por eso es que los beneficiarios de todas las adjudicaciones fueron más que todo militares. Pero hay algo que menciona Joaquín Viloria y que dice, él dice, causa suspicacia, o sea, de pronto hasta desconfianza, como intriga, como llama la atención, el hecho de que los militares fueran conservadores. La mayoría de los militares que beneficiaron con las adjudicaciones de terreno eran conservadores. Y aparte de eso, eran los mismos que lo habían acompañado a él, al presidente, a una comitiva por los departamentos de la costa Caribe. O sea, eran como los de su movimiento político. ¿Me comprenden, chicos? Es Más como bien si, pregúntale si saben que es conservador ese señor. claro, porque ya nosotros dimos eso en la clase anterior. Pero apuesto que más de uno no sabe. Ah, que eran conservadores. Ah, bueno. Bueno, listo, está Sí, yo bien. sí sé. Eran conservadores. Cuéntanos, Dailan, cuéntanos que eran conservadores para tus compañeros. Son como los que protegen como los derechos o las mercancías en ese entonces. En este tema protegían las mercancías como del banano, ¿no? Bueno, En primero hay que esta, tener claro que el conservatismo es un partido político, ¿cierto? ajá. Y que en ese momento estaban los liberales y los conservadores. Los conservadores eran respetuosos de las tradiciones. O sea, la iglesia católica, lo tradicional, mientras que los liberales eran los que, como su palabra lo indica, estaban más afines con la libertad de Libremente, culto, no tenían como así. la libertad de economía, la libertad de culto, ya, eran como más abiertos. De religión. Ya en algún momento, bueno, me parece bien que podemos profundizar un poco más sobre los partidos políticos. Ahora, otra suspicacia porque es que causa intriga, voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo comprendan un poco mejor.
lo que trata de decir Joaquín Viloria. O sea, es como si Matius, que era alcalde de Ciénaga, por decirte algo. Matius es elegido, o Camilo, es elegido alcalde de Ciénaga. Entonces, las personas que van con él en las campañas, las personas que lo acompañan en su comitiva, luego él va en su mandato de alcaldía, va a donar unos terrenos o va a dar unas casas y vamos a ver que esas casas se las entrega a las mismas personas que fueron con él en la comitiva y todo eso. Entonces, eso causa como, ¿cierto? Como desconfianza, como intriga, ¿cierto? Fue lo que pasó en ese momento, que el presidente Rafael Reyes hizo unas adjudicaciones de terreno, pero esas adjudicaciones fueron a los mismos conservadores y precisamente a los que los acompañaron en su comitiva por los departamentos de la costa Caribe. ¿Quiénes fueron esos militares? Están los generales, mírenlos aquí donde están, todas estas personas a las que se les entregó, se les dieron o se les adjudicaron terrenos. Están los generales Eduardo Briceño, subsecretario de guerra. Él era subsecretario de guerra. Pedro Pedraza, que era comandante en jefe de Gendarmería Nacional. Los sargentos mayores Faustino Pomar y Calixto Medina, que eran ayudantes de la Casa Militar. El general Diego de Castro, que se unió a la comitiva presidencial en Magangué. Y el general Víctor Calderón, que era ministro de guerra. Y había sido comisionado por él mismo, ese fue el que había sido comisionado por el presidente para que él inspeccionara el desarrollo económico de la zona bananera. O sea, él fue el que fue a ver qué tal la economía en la zona bananera y fue el que fue a escoger el lugar para establecer esta colonia donde iban a vivir estas personas. Bueno, a él que fue a hacer esa investigación también le adjudicaron un terreno. El presidente Rafael Reyes pensaba que con estas adjudicaciones él creía que le estaba cumpliendo al sector de los militares. Pero, ¿qué pasaba? Que la mayoría de ellos no estaban desempleados, porque ellos todavía estaban trabajando para el gobierno. Y se supone que eran los retirados para darles un trabajo, para que practicaran, para que hicieran algo, ¿cierto? Pero no se los dio a estas personas que no estaban desempleadas, porque estaban trabajando con el gobierno. Y algunos bananeros de la época señalaban como que había una especie de clientelismo en adjudicaciones de tierras. Ya. O sea, los bananeros de la época decían que esto era clientelismo. O sea, en pocas palabras no estaban de acuerdo. ¿Ustedes saben qué es clientelismo? Clientelismo. Sí, porque en la actualidad también se habla de clientelismo en política. ¿Sí saben qué es? Señor, aclárelo. Muy bien, ya se los aclaro. Por ejemplo, si ustedes buscan en el diccionario de clientelismo, les puede decir, es la tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, para lograr su apoyo. Es decir, cuando yo favorezco a un grupo de personas para que luego esas personas me apoyen a mí. Ya, es como un intercambio de favores. Ah, bueno, yo te doy unos terrenos y ya tú sabes que tú votas por mí o tú me apoyas en esto que yo voy a hacer. Señor, Ya. Dígame, me aquí toca estoy. salirme de clase Sí, porque ya te tienes que alistar. porque voy a... Sí, Bueno, pero ya prácticamente ya vamos a terminar porque esto ya es me lo último. tocará ver la grabación. No tienes necesidad porque ya esto es lo último. Ya, entonces, ¿sí te quedó claro qué es el clientelismo político, Daila? Sí, señor. Bueno, entonces, esto fue lo que pasaba. Yo creo que te puedes salir porque ya vamos a terminar. Vale. Ah, Y bueno, si tú señor. quieres escuchar Chao. la clase nuevamente, lo puedes hacer. Chao. Entonces, chicos, los bananeros de la época dijeron que esto era un clientelismo.
Porque el presidente Rafael Reyes primero dijo que iba a buscar formar una colonia militar para poderle darle trabajo a los militares retirados. Pero resulta que a los militares a los que le dieron la tierra, primero eran conservadores, hacían parte de la misma comitiva del presidente. De hecho, uno de ellos fue el que hizo la investigación y escogió los terrenos. Y terceros, no estaban desempleados, porque trabajaban para el gobierno. Dale. Y había malestar entre los bananeros porque decían que eso era clientelismo en la adjudicación de tierra. Ahí está claro. Sí, está claro. Sí, señor, claro. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy. Quiero que me digan ustedes si tienen alguna duda o creen que este tema, esto que acabamos de analizar, vale la pena incluirlo en nuestro radioteatro. Claro, señor, estos hechos son muy importantes añadirlo en el teatro porque te sabe que eso va siendo parte del desarrollo Así de es. todo lo que se fue desarrollando y cómo fueron evolucionando las cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué preguntas surgen? ¿Qué preguntas surgen aquí? ¿En qué se debería profundizar, Matthew? Ya te había dicho que había que profundizar un poco en cómo llegaron David Pena y Benjamín Senior a ser los dueños de la finca de Neerlandia. Eso es una pregunta que tú dices que es importante profundizarla. Sí, señor, de hecho ahorita me pasan los nombres para concretar bien la pregunta. Ok. Aquí, digamos, en la zona bananera, bueno, ya esta pregunta está, que es averiguar de pronto cómo estaba organizada la United Fruit Company. Y por acá están, bueno, la erradicación de los militares. ¿Ustedes opinan que hay que de pronto profundizar en esta parte? O ya sí queda bien con esa información que está. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, les dejo la tarea de pensarlo, ¿vale? Porque la verdad es que nos hemos pasado bastantico de tiempo hoy, mira que ya varios se les ha caído el internet. Entonces, chicos, se les han grabado los datos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí, ¿les parece? No sé. Y en la próxima clase, o sea, la de mañana, definimos, Ok, definimos qué preguntas pueden surgir de ahí. Vale. ok, Mañana vamos a hablar de cuáles eran las políticas de la United sí, Fruit Company y con eso ya terminamos el documento. Para comenzar el siguiente, de Carlos Payar. ok, Entonces, señor. mis amores, bueno, me encantó compartir con ustedes el día de hoy. Ya sé que están muy desajustados, no van a encender la cámara, mañana sí. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Señor, una pregunta, mañana a la clase a las 2. Sí, ¿tienes algún problema con la hora, Mateo? Una horita, de No, 2 a no, 3. no, está bien. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces quedamos así. Chao. Chao, Cami. señor, bendiciones. Ay, Cami se encendió la camarita. Ah, bueno, enciendan las cámaras, vamos a tomar. Ay, qué lindo. Oye, pero que es la Juliana, qué linda. Ya las viste, Mateo, que ella no. Juan Santiago, ya te veo más participativo, ya estás más juicioso. Y a Juliana y a Kesla también se están poniendo muy puntuales en las clases. Eso está bien. Ajá, el postre. Y Camila ya volvió a ser juiciosita. Bueno, yo creo que ahí quedó. Bueno, mis amores,
Bueno, mis amores, entonces nos despedimos, que les vaya, tengan un resto de día excelente, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Oyeron? Ok, señor. Bendiciones, chao. Chao, señor. Chao.